Bueno, en esta segunda parte vamos a ver todo lo referente a recombinación. ¿Qué es? ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar en esta segunda parte de la clase? Vamos a describir los diversos modelos de recombinación, tanto homóloga como sitoespecífica. Vamos a hablar de la vía del REC-BCD para la recombinación homóloga y después vamos a entender la utilidad de la recombinación homóloga en la reparación de ADN, algo que ya vimos en parte en la clase pasada. La recombinación entonces se va a poder dividir en dos grandes grupos. La recombinación homóloga, donde vamos a necesitar sí o sí una secuencia homóloga, una secuencia que tenga una gran cantidad de bases similares a la zona donde vamos a recombinar, que esta recombinación homóloga puede darse entre distintos cromosomas, como en el primer ejemplo, o entre partes de la misma molécula, o sea, secuencias que estén repetidas a lo largo de, por ejemplo, un mismo cromosoma, va a poder también permitir que haya recombinación homóloga dentro del mismo cromosoma. Y en el otro lado vamos a tener la recombinación sitio específica, en donde la zona que vamos a recombinar es muy pequeña. La secuencia por la cual vamos a tener la recombinación es una zona muy pequeña, no como los otros casos donde necesitamos zonas extensas de homología. La recombinación homóloga se produce entre segmentos de moléculas de ADN que tienen una homología de secuencia externa. Las regiones de homología, como vimos en el caso anterior, pueden estar en el mismo cromosoma o ser partes de distintos cromosomas. Y este mecanismo es el mismo que genera el crossing over, el intercambio de material genético en la meiosis. Y también está involucrado en la reparación de ADN. El primer modelo para explicar la recombinación homóloga fue el que desarrolló Holiday. En este caso, en el modelo que él desarrolló, deberían generarse nicks en hebras de moléculas de ADN independientes y esos nicks o esas hendiduras en las hebras tienen que darse en lugares homólogos. O sea, tiene que ocurrir un nick en una molécula y en la otra molécula de ADN también en la misma posición. Después, ¿qué es lo que pasa? Bueno, una vez que se generaron esos nicks, una hebra puede invadir a la otra molécula de ADN. En este caso tenemos a la molécula de ADN rosa y después tenemos a la gris. Y una vez que se desarrollan nicks en los mismos lugares de las moléculas de ADN, acá vemos que una hebra de la rosa invade la gris y una hebra de la gris invade la rosa. De, En un segundo paso interviene la ligasa, que va a unir esos nicks. Entonces, como las moléculas habían invadido, como las hebras habían invadido a la otra molécula, ahora vamos a tener a la estructura de Holiday, en donde dos moléculas independientes de ADN quedan unidas porque partes de sus hebras invadieron a la otra. Esto, cuando nosotros lo giramos y lo dejamos de ver como las dos moléculas paralelas, sino que lo giramos y lo ponemos en forma de cruz, nos da el modelo que tenemos acá abajo. Cuando las moléculas de ADN siguen estirando lo que es la unión de Holiday y permiten que haya un intercambio bastante más largo de las secuencias entre las dos moléculas de ADN. ¿Por qué? Porque son homólogas, o sea que si yo saco una hebra y la cambio por la otra, como la homología de secuencia es la misma, la secuencia tiene las dos moléculas de ADN tienen la misma secuencia, voy a permitir que esto vaya migrando. Hasta que en un momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, se va a formar esta estructura de cruz o tipo chi y ahí va a haber una resolución de la estructura de Holiday. Va a haber distintas formas de cortarlo. Acá vemos que dependiendo si lo cortamos
en horizontal o en vertical, vamos a generar distintas variantes de moléculas en las cuales puede ser que solo una parte, como en el caso del primer ejemplo, solo una parte intercambiaron una pequeña parte, pero en la otra forma de resolución de la estructura de Holiday vemos que nos quedan las moléculas intercambiadas, que va a haber una parte que venía de la molécula rosa, que después se corta y empieza, se corta no, sigue continúa con la otra molécula gris. ¿Existe evidencia empírica de este modelo propuesto de recombinación por Holiday? Sí, acá tenemos una foto de una microscopía electrónica en donde se ve lo que sería la unión de Holiday. Si nosotros vemos la representación que se hace debajo, vemos que estaba lo mismo que en el caso anterior, la molécula de ADN rosa, la otra molécula de ADN gris, y acá vemos cómo se van intercambiando las secuencias, en donde acá tenemos regiones de heterodúplex que están formadas por una hebra de lo que era la molécula original rosa y una hebra de la otra molécula. Algo que les debería haber parecido bastante extraño es que para que se lleve a cabo el modelo de Holiday, teníamos que tener nicks en lugares iguales en las dos moléculas. La probabilidad de que eso pase es muy, muy baja. Entonces, si teníamos que justificar a la recombinación homóloga con ese modelo, había algunos problemas para evidenciar que ese proceso podía ser real. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hubo una modificación del modelo de Holiday que llamamos la modificación de Mendelssohn-Radin, en la cual solo se genera un nick en una de las hebras. No como en el modelo anterior, que teníamos que generar dos nicks en las mismas posiciones. Acá vamos a generar un solo nick, en donde vemos acá, por ejemplo, la molécula rosa continúa igual, no tiene ningún nick, mientras que la que sí tiene un nick es la molécula gris. ¿Qué pasa? Bueno, la molécula gris con este nick puede entonces invadir a la molécula rosa. Una hebra de la gris invade a la rosa y se forma una estructura que van a llamar el D-loop, y esa estructura puede ir avanzando hasta que se termina formando un nick y se genera el heterodúplex. Vamos a verlo mejor con un video para terminar de entender cómo funciona realmente este modelo. A ver, estaba acá guardado. In a Holiday junction, two homologous duplexes are linked by the reciprocal exchange of a pair of DNA strands. The formation of a Holiday junction is initiated by the formation of a D-loop between homologous duplexes, in which a strand from one duplex, shown here in grey, invades the other duplex, shown in pink. Regions of heteroduplex DNA are formed, in which complementary strands from the two different duplexes are paired. Cleavage of the D-loop and subsequent ligation results in a Holiday junction, which links the two duplexes. Holiday junctions adopt a planar, unfolded structure when they interact with recombination proteins. Notice that both of the linked duplexes contain regions of homoduplex, where grey strand pairs with grey strand and pink strand pairs with pink strand, and heteroduplex, where grey strand pairs with pink strand. Also notice that the Holiday junction involves 4 DNA strands. There are 2 axes of symmetry in the Holiday junction, one horizontal and one vertical. 2 strands of the 4-strand Holiday junction are cleaved by symmetrical nicks made by a specialized recombination enzyme called the resolvase. This cleavage can occur across either the horizontal or vertical axis. Note the very different consequences of the 2 cleavages. Upon cleavage along the horizontal axis, the parental segments, big A in grey and big B in grey, and little a pink and little b pink, are still covalently linked to each other. Cleavage along the vertical axis, however, leaves big A grey and little b pink, and little a pink and big B grey, covalently linked to each other.
Ligation of the cleaved strands generates pairs of progeny duplexes. Holiday junction cleavages along the horizontal axis result in product duplexes in which the parental segments remain covalently linked. They have not been exchanged. These duplexes are called non-recombination products. By contrast, holiday junction cleavages along the vertical axis result in product duplexes in which parental duplexes have been exchanged. In other words, flanking segments from each parent are covalently linked in the product duplexes. For example, big A in grey is now joined to little b in pink. The progeny duplexes are called recombinant products. Both pairs of progeny duplexes also contain regions of heteroduplex DNA in which complementary strands from each parental duplex are paired. Thus, formation and resolution of holiday junctions can result in the permanent exchange of DNA segments between homologous parental duplexes. Bueno, seguimos. Lo siguiente que vamos a ver es la conversión de genes. Imaginemos que tenemos un alelo A grande y un alelo A chico. Si estos gametos se fusionan para formar un cigoto, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando los separemos, ¿qué deberíamos tener? Y deberíamos tener dos gametos con la grande y otros dos gametos con la chica, porque teníamos estos dos gametos que los fusionamos, tuvimos un cigoto y a partir de este cigoto lo volvimos a dividir y que vamos a tener dos A grandes y dos A chicas. Esto era lo esperado. Pero ¿qué pasa? En los ensayos donde esto sucede, que a veces esto se puede evidenciar en levaduras, había casos en los que aparecían tres A grandes y solo una chiquita. Entonces había que explicar cómo es que ocurría. Si empezábamos con dos A grandes y dos A chiquitas, ¿cómo podía ser que terminábamos con tres A grandes y una chiquita? La explicación de eso es una recombinación homóloga con una rotura bicatenaria. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a romper una de las dos moléculas. En este caso la que se está rompiendo es la molécula gris. A partir de eso va a aparecer una endonucleasa que va a degradar partes de la secuencia de la molécula gris. Va a degradar los extremos de las moléculas para que nos quede un extremo 3' protruyente, tanto de una hebra como de la otra hebra. Este extremo 3' protruyente, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a poder invadir a la molécula rosa. Y ahí de vuelta volver a formar este D-loop. Y acá la cadena que invade, ¿qué va a pasar? Bueno, la cadena que invade va a poder ser extendida por una polimerasa. Entonces vemos a esta gris que invadió, que ahora empieza a extenderse con ayuda de una polimerasa y que la hebra que estamos desplazando de la rosa empieza a aparearse con la molécula del caso gris y también empieza a ser extendida. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, después de esto se van a ligar las uniones libres que nos queden y vamos a poder tener, en este caso, dos uniones Holiday, que va a tener que venir la resolvasa y cortarlas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, finalmente va a venir una escinsión de los heterodúplex de las dos uniones de Holiday y como nosotros extendimos una de las dos moléculas, lo que va a pasar ahora es que vamos a tener una zona que ahora va a ser A grande. ¿Por qué? Porque en la otra molécula la habíamos perdido y ahora vamos a tener una molécula que va a tener una grande y una chica, mientras que después vamos a tener las dos que eran de la grande. Entonces, la molécula que se partió inicialmente, que era la gris, va a perder una de las copias de las hebras de su molécula. Entonces voy a tener, de la que no se partió, voy a tener una copia adicional, que va a ser este A grande,
Y si en algún caso podríamos incluso tener una reparación de errores de apareamiento por mismatch como la que la habíamos visto, podríamos incluso tener todas las moléculas de AGRA. Este modelo explica entonces cómo es que ocurre este fenómeno en donde cuando generábamos gametos no teníamos exactamente las mismas proporciones de donde habíamos partido. ¿Cómo ocurre la recombinación? ¿Cuáles son las proteínas involucradas en la recombinación? Bueno, vamos a ver el modelo REC-BCD, que es un modelo que se da en coli. Y en este caso también empieza con una rotura de la molécula de ADN. En este caso es una rotura de la doble cadena. A esta rotura se unen las proteínas REC-BCD que empiezan a moverse en dirección 3' 5' y en dirección 5' 3', cada una en una de las hebras distintas. Con lo cual empiezan a moverse en lo que sería una dirección opuesta a la que sería para la síntesis de ADN. Y en este movimiento que van teniendo a lo largo de la molécula de ADN, van degradando como una exonucleasa del ADN. Hasta que llegan a la secuencia chi. Una vez que llegan a la secuencia chi, el complejo toma una forma diferente y empieza a degradar, sí, pero van a ver que ahora lo que les va a quedar es una molécula con un 3' protruyente, acá dice un 3' overhang. Esa secuencia que nos queda protruyente, ¿qué van a hacer? Bueno, para que no se degrade hay que recubrirla con las proteínas del REC-A como habíamos visto antes. Esta unión de proteínas con el REC-A es lo que permite que este extremo 3' protruyente pueda finalmente después invadir a una molécula de ADN completa que sea bicatenaria y ahí iniciar la formación del bucle D y avanzar en el proceso de recombinación. ¿Qué otras proteínas van a participar del proceso de recombinación? En las proteínas que vamos a tener ahora, las proteínas que van a hacer la resolución de la estructura de Holiday, o cómo va a terminar finalmente el proceso de recombinación. Ahí las que van a participar van a ser la proteína RUB-A, que va a formar un tetrámero y va a reconocer y unir a la secuencia de Holiday. Después vamos a tener a la proteína RUB-B, que tiene función helicasa y va a permitir que las ramas migren y giren libremente. Y después vamos a tener a la proteína RUBC, que es la resolvasa que corta las hebras para permitir la resolución final del complejo de Holiday. Entonces teníamos a las proteínas del REC-BCD, que son las que inician el proceso de recombinación, y después tenemos a las proteínas del complejo REB-ABC, que son las que llevan a la resolución de la estructura de Holiday. ¿Existen otras vías para iniciar la recombinación? Sí, existe por ejemplo la vía del REC-4, que tiene un funcionamiento totalmente similar a lo que vimos con las proteínas del REC-BCD. Nada más que acá, bueno, distintos nombres van a darse a distintas proteínas. En este caso, en el complejo de REC-4 va a estar la proteína REC-Q con actividad helicasa. Después va a haber una de las proteínas con actividad 5' de unión al extremo 5', pero todas las proteínas son tan similares que pueden incluso ser intercambiables con las proteínas del REC-BCD. Lo que sí se sabe es que las proteínas del REC-BCD son las únicas que estarían involucradas en estos sitios chi. Las proteínas del REC-4 no necesitarían de estos sitios chi. Imaginémonos que tenemos que participar o cómo funciona el complejo de recombinación homóloga mientras ocurre la síntesis de ADN. Acá tenemos en una molécula que es la gris, un daño que se generó en el ADN. Y acá lo marcaron a este daño con el color rosa. Las hebras nuevas que están sintetizándose son estas que son naranjas.
En un caso, ¿qué va a pasar? Bueno, la síntesis del ADN nuevo, de la nueva hebra, puede avanzar, pero como existe un error en una de las hebras de la molécula original, la gris, la horquilla de replicación se detiene. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, la horquilla de replicación no solo se detiene, sino que empieza a moverse hacia atrás. Si la horquilla de replicación va en el otro sentido, parte de la secuencia que se venía sintetizando de esta secuencia naranja, ahora va a poder unirse y va a poder actuar como primer para poder empezar a sintetizar parte del ADN, pero ahora tomando como primer a la misma secuencia que se estaba sintetizando. Este es el modelo. Entonces la horquilla vuelve para atrás, esta parte se despega y se puede usar como primer para sintetizar ahora parte de lo que es la segunda hebra que estaba impedida por la aparición de la mutación. Una vez que se sintetiza una parte, la horquilla de replicación vuelve a moverse en la dirección correcta y esta secuencia nueva que sintetizamos, ¿qué va a hacer? Bueno, se va a parear directamente con la hebra que estaba y que contenía el error. De esta manera hacemos un bypass del sitio que tenía el error en la mutación y la horquilla de replicación ahí puede después avanzar de manera correcta. Otros casos que pueden ocurrir, bueno, imaginémonos que está avanzando la horquilla de replicación, pero existe un nick, un gap. ¿Qué va a pasar? Bueno, en la hebra gris 5', 3' que están copiando, bueno, la replicación puede avanzar de manera correcta y acá no habría problema. Pero ¿qué va a pasar? En la otra hebra, cuando la horquilla de replicación avance, la horquilla de replicación va a colapsar y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esta zona va a terminar siendo unida a la molécula original. En este caso, ¿qué puede pasar? Bueno, nuevamente una hebra puede invadir a la otra, hacer que esta migración avance, que se siga sintetizando ADN y en este caso ahí volvemos a reorganizar la horquilla de replicación donde va a haber algunas partes que se dieron por la invasión de una molécula en este lado y después parte de la cadena original que invadió a la otra zona. En este caso la horquilla de replicación vuelve a estar correcta y podemos continuar con la replicación de la ADN. Hasta acá tenemos los modelos de replicación de recombinación donde tenemos dos secuencias que efectivamente encuentran zonas de homología amplias en donde poder desarrollar el proceso. Si vamos al otro modelo, en el caso tenemos la recombinación sitio específica, que se va a dar entre dos moléculas de ADN que tienen una región de homología muy cortita. ¿En qué caso ocurre la recombinación sitio específica? Por ejemplo, en el caso de la integración del bacteriófago lambda en el genoma de coli. ¿Y acá qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener a los sitios ATT, que vamos a tener un sitio ATT que está en el fago, que tiene la P, porque pH es F en el fago, y tenemos a los sitios ATTB de la bacteria de E. coli. Cada sitio está formado por una secuencia central conservada, que acá la vamos a llamar O, y regiones variables lindantes que van a ser las P y P' en el fago y las B y B' en la molécula de ADN de la bacteria. ¿Qué va a pasar? Bueno, se va a generar un evento de recombinación donde va a participar una topoisomerasa especial que la vamos a llamar integrasa y después de este sitio de recombinación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener moléculas híbridas donde vamos a tener parte de la secuencia del fago y parte de la secuencia de la bacteria. Entonces eso nos va a dar lugar a ¿qué? Nos va a dar lugar a una secuencia que ahora vamos a llamar BOP. ¿Por qué? Porque vamos a tener una parte de la bacteria, la secuencia O conservada misma que teníamos antes, y una secuencia del fago.
acá el fago se está integrando. ¿Y después qué viene? Bueno, la misma secuencia del fago, por eso la llamamos P, la secuencia O conservada, por eso tenemos la O, y después viene la secuencia de la bacteria. Entonces en este caso vamos a tener a un POB. Tenemos un BOB y un POB. Y así es como se da la recombinación donde solo la secuencia que está igual entre una molécula y la otra es la secuencia esta de la O. Este es un mecanismo que se da muchas veces para la integración de las bacterias y que también suele ser útil en algunos vectores usados en ingeniería genética. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta parte de recombinación. Sé que es bastante compleja, la pueden encontrar en el Genomes 4, en el capítulo de recombinación, si quieren leer un poco más sobre este tema. Eso es todo. Saludos.